Como todos los martes, Alejandro Enríquez. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días a todo el auditorio. Oye, Alejandro, hay una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones que, si mal no me equivoco, fue presentada o esta iniciativa fue presentada por la Coparmex a nivel nacional. ¿En qué consiste esta propuesta de reforma al sistema de pensiones? ¿A quién beneficia y sobre todo en qué etapa se está desarrollando actualmente? Mira, Pancho, es una propuesta que se presentó desde luego desde el sector privado, impulsada por Coparmex y por los demás organismos empresariales, trabajada con el sector laboral, con los trabajadores y sindicatos de trabajadores, y es importante reconocer y señalar que aceptada e impulsada por el gobierno federal. Tiene más de año y medio trabajándose. Desde luego, cuando se empezó esta reforma, no se tenía previsto pues la pandemia y pues tenemos que señalar que es una reforma que en estricto sentido hace justicia a los trabajadores de México. Porque el sistema de pensiones estaba en un alto riesgo por la insuficiencia. Todos sabemos que había trabajadores que no completaban con el salario que se les daba al final de su vida laboral, es decir, con su pensión, para lo más elemental, para lo vital. Y nos parece que esta reforma lo que hace es ajustar a que los trabajadores que han tenido una vida laboral constante, estable, tengan esa retribución. Es un costo alto para la empresa, no se presenta en el mejor momento económico, pero creo que el momento para hacer justicia a los trabajadores siempre será el adecuado. Implica un esfuerzo para la empresa y lo único que se está pidiendo es que se prolongue su entrada en vigor, si se aprueba, un año, para que los empresarios tengamos la oportunidad de alcanzar un respiro, ya que somos los que vamos a tener el único impacto económico en la propuesta, porque la aportación que hacen los patrones al retiro de los trabajadores aumenta de un 5.15% actualmente a un 13.87%. Esto va a ser gradual, pero prácticamente es el 168% de lo que se está aportando actualmente. El trabajador aportará lo mismo y el gobierno aportará lo mismo. Y se reduce las semanas que tiene que tener el trabajador para acceder a su pensión mínima, que estaba en 1.250 semanas, se va a 750. Si te fijas, es todo un beneficio del trabajador y por eso señalamos que es una propuesta que va en justicia para los trabajadores de México. Oye, Alejandro, a ver, ¿en qué etapa va esta propuesta? La propuesta está trabajada ya, se señala como una propuesta integral, porque está hecha o trabajada con el sector obrero y con el sector patronal, y el Ejecutivo, que fue el que la anunció, la presentará al Congreso de la Unión. Estamos en la etapa legislativa inicial. Falta que pase todo el proceso legislativo, la discusión, la aprobación y desde luego la implementación. Por el consenso que hay en la misma y que los afectados, para hacerlo muy claro, en cuanto a cuestión económica, somos los patrones y estamos dispuestos a hacerlo en justicia a los trabajadores de México, creemos que no tenga que tener problema alguno para que sea aprobada y quede aprobada en el próximo periodo legislativo, que tendría que y podría entrar en vigor el año que entra. Alejandro, hoy estamos viviendo una pandemia económica que por supuesto afecta a nuestro país, afecta a nuestro estado. Hoy se está viviendo un momento en el que se están cerrando empresas, se está cayendo en el desempleo, y esta propuesta no cae como anillo al dedo precisamente a los empresarios. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber flexibilidad? ¿Se va a imponer esta nueva reforma laboral? ¿Qué va a pasar? Porque pues es un arma de dos filos. Sí, desde luego es de alto impacto económico para las empresas. Es ahí donde se está solicitando que entre en vigor estos aumentos graduales hasta el año 2022.
pero que sí se apruebe. No es el mejor momento económico, el gobierno federal se ha distinguido por eso, por no tener ese timing que tuvo tanto tiempo el presidente como candidato para definir los momentos idóneos, pero lo reiteramos, la justicia a los trabajadores de México no puede postergarse y tenía que hacerse en el momento en que el presidente diera el impulso para que se aprobara esta reforma en el legislativo. Esperemos que los diputados y los senadores aprueben la reforma y tengan esta sensibilidad para dar un plazo de 1 año para que las empresas se restablezcan. Desde luego, el momento económico podríamos decir que es el peor en los últimos 100 años y los empresarios tenemos que buscar el mecanismo para que nuestros trabajadores tengan una pensión digna. Si no lo hacemos ahorita, se podría escapar el momento. Queremos que sea lo mejor para los trabajadores de México y que subsistan la mayor tipo y mayor cantidad de empresas. Ese es otro tema que tenemos que impulsar con el gobierno federal, que entienda que salvar trabajadores, salvar empresas, es salvar a México y le inyecte recursos al sector productivo. Pero tenemos que avanzar en los temas que haya coincidencia, y esta es una muestra de que la propuesta tiene alcance suficiente porque llega a más mexicanos, tiene la suficiencia porque el último ingreso que va a tener los pensionados va a tener suficiente para vivir, va a tener solvencia porque el sistema va a tener el recurso suficiente para pagar esas pensiones y es justa. Si cumple estos 4 requisitos, no vemos por qué no impulsarla, aunque sigamos dando la pelea en el tema del impulso al sector productivo. El gobierno federal se dará cuenta con esta reforma que si trabaja con los empresarios y se dialoga con todas las partes, podemos encontrar buenas soluciones para todos. Esta reforma, Alejandro Enríquez, presidente de la Coparmex, ¿beneficia a quién? Porque cuando decimos a todos los trabajadores, hay un sector importante que se está jubilando en este momento o que está a punto de jubilarse. ¿Ellos ya no entran en esta reforma o todos? Eso estará pendiente en lo que resuelva el proceso legislativo, pero podría entrar en vigencia por lo menos los que están a 2 o 3 años de jubilarse si cumplen estos requisitos, que es que tengan las 750 semanas, que desde luego si cumplen el requisito para jubilarse ahora, que son 1.250, lo van a cumplir, y que la cuota haya sido aportada tanto por trabajadores, patrones y empresarios. Es decir, puede entrar a solucionar problemas de jubilación actuales, creemos que sí, y si así lo aprueban, podría ser un beneficio para la gente que tiene trabajando muchos años. Incluso, Pancho, nosotros estamos impulsando que los que están en la informalidad o trabajadores independientes, que también sucede que no necesariamente están en la informalidad, pero son independientes como incluso médicos, soldadores, ingenieros, abogados, puedan entrar a un régimen de pensión y tengan garantizado un ingreso al final de su vida laboral. Esa es una reforma que urgía al país porque todos sabemos que el sistema de pensiones estaba por colapsar y se había reformado en el 97, había tenido sus beneficios, se había individualizado, se había señalado ya como una parte que era importante entrarle o echarle mano en el país, y bueno, no es el mejor momento, lo reiteramos, económico, pero tenemos que entrar a las discusiones de los temas importantes. Ya seguiremos la lucha para rescatar al sector formal, que es el que mantiene este país. Alejandro Enríquez, muchas gracias por tu aportación, como todos los martes. Gracias, Pancho, un saludo a todo el auditorio. Son las 7 de la mañana con 57 minutos.